Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a comentar un tema que tiene que ver con la complejidad y nos remitimos directamente a la cuestión de la llamada cultura. ¿Cómo podemos estudiar esta circunstancia de la cultura como fenómeno complejo? Me parecería que en esta situación podemos ubicar tres dimensiones a propósito de la cultura como aspecto o característica de la misma complejidad. En ese sentido, antes de empezar a establecer esta línea compleja sobre la llamada cultura, sí me gustaría solamente hacer un breve comentario a propósito de cómo en un momento dado la tradición científica de Occidente ha simplificado el estudio de lo que llamamos la cultura para que a partir de ello podamos entender en un momento dado las circunstancias que supone la cultura como fenómeno de complejidad. Cuando en un momento dado nosotros nos remitimos al estudio de la llamada cultura, en muchas ocasiones se nos presenta en dos dimensiones que de cierta manera pareciera ser que están o son irreconciliables y que no tienen ninguna razón o una relación de cierta manera establecida. A veces cuando se habla de la llamada cultura tiene que ver o está relacionada con las bellas artes, es decir, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura y otro tipo de manifestaciones humanas que de cierta manera en ese punto de vista expresan cultura no solamente por el hecho de las características estéticas con las cuales se presentan, sino que manifiestan cultura desde la dimensión de la llamada simplificación por el hecho de que están realizadas por gente que tiene conocimiento, por eruditos, o porque en un momento tienen cierta inspiración y que los ha llevado directamente al desarrollo propio de esto que llamamos la denominación de cultura. El otro aspecto que tiene que ver también con esta caracterización a propósito de la cultura se relaciona a una definición que en un momento dado tiene que ver con las características de lo que vivimos en la actualidad, no la cultura como un fenómeno relacionado con costumbres, creencias y hábitos que tiene un pueblo, ¿no? Entonces, en esa característica nos observa directamente que la cultura en un momento dado se reduce a un catálogo, al catálogo de objetos, al catálogo de prácticas, al catálogo de situaciones que tiene una comunidad. Y ese catálogo implica necesariamente la expresión lo que es una comunidad y absolutamente se acaba esta misma definición. Inclusive dentro de esta misma característica, muchos individuos que se ubican dentro de las corrientes de trabajo posmodernas o hipermodernas hablan de otra simplificación a propósito de la cultura. Si estamos viviendo épocas muy laxas, épocas en donde se permite todo, épocas en donde finalmente las cosas se aceptan tal y como se observan, todo sería cultura. Sería cultura el hecho de en un momento dado tener un bolígrafo en un escritorio o tener en un momento dado conservar una lata de cerveza dentro de ello, abrir el refrigerador y encontrar la lata y ahí observamos la dimensión de cultura o inclusive cualquier tipo de palabra o cualquier tipo de gesto o situación se llamaría cultura, ¿no? Entonces yo creo que son elementos que se han venido trabajando, los primeros dos que les acabo de comentar desde el punto de vista de la Edad Media, Renacimiento y estos momentos propios de la época contemporánea que tiene que ver con mucho, insisto, con la dimensión posmoderna que han desarrollado algunos sociólogos u otros tipos definidos dentro de la antropología cultural. Sin embargo, podríamos nosotros hablar de la cultura en un fenómeno complejo si partimos de que la complejidad es una manera de ver, no es ni la realidad, ni la verdad, ni lo que debe ser, ni lo que fue, ni lo que será. La complejidad es un modo de observar el mundo y la realidad. Modo de observar el mundo y la realidad no es que esté de moda, sino es la manera por la cual, o una forma por la cual algunos autores nos invitan a pensar, a percibir, a comprender la situación en nuestro mundo contemporáneo. Bueno, desde la complejidad me quiere situar efectivamente para poder establecer el fenómeno de la cultura y para poder en un momento dado situarme en ese fenómeno de la cultura desde el punto de vista de lo complejo, requeriríamos en esa misma característica de nombrar lo siguiente, tres características. La primera es explicar un poquito cómo de manera paradójica la cultura no emana de sí misma, ni emana solo de la condición humana, sino emana, insisto, contradictoriamente de una dimensión bioorgánica que establecería el primer elemento de la llamada complejidad. El segundo elemento de la llamada complejidad supondría cómo la cultura, a partir de sus definiciones y de las características que lleva, correlaciona un sistema que en un momento explica una realidad y deja fuera otras.
y al final de cuentas la cultura desde el punto de vista de lo que estamos viviendo en la época contemporánea. Tres aspectos que se encuentran interrelacionados, tres aspectos que no podemos desunir y tres elementos para poder enfocar una dimensión interesante de lo que llamamos la llamada cultura en la complejidad. ¿Qué sucede en el primer elemento? Aquel que de cierta manera pareciera ser que la cultura es un fenómeno paradójico en donde no emerge ni de sí misma como una creación humana, ni emerge desde el punto de vista de las creaciones artificiales que parecieran ser su elemento consustancial a propósito de ella, sino a propósito o con relación directa a los elementos que la antecedían, de manera muy importante a propósito de lo que voy a mencionar en esa misma característica. De cierta manera, como dicen algunos, no solo antropólogos, no solo de gente que está en la llamada ciencias de la complejidad o en esta dimensión de políticas complejas, sino también hasta del propio marxismo, podemos entender que la cadena evolutiva que tiene las especies no humanas previas a lo que somos nosotros, tienen ciertas características bien importantes. Estas mismas características importantes permitieron en un momento dado que ciertos organismos emergieran en la capacidad que ellos tienen para poder relacionarse con otra serie de organismos. Esta capacidad de relacionarse con otra serie de organismos se hace a través de sistemas de información y más evolutivamente a través de sistemas de comunicación y más adelante de manera bien interesante o inclusive antes de la comunicación y más o menos durante la información a través de sistemas de significación. Estos sistemas de significación se desarrollan a través de la relación que va a tener estos organismos con el ambiente, porque esos organismos van a tener cierto, si no cerebro, si no conciencia, ciertas estructuras celulares ya que ya le permiten en un momento dado, de manera aunque sea primitiva, pensar el mundo. Y la manera de pensar el mundo ya es una forma de representación a propósito del que va de cierta manera caminando en la parte evolutiva hasta llegar a las especies de los promínidos superiores, algunos chimpancés, algunos gorilas, algunos orangutanes, que de cierta manera, gracias a esa cadena evolutiva en donde primero hay ciertos filamentos celulares que permitan cierta construcción de ideas, luego ciertos animales posteriores que ya tienen ciertas capacidades para poder reflejar la realidad, hasta ciertos mamíferos superiores que tienen un grado de conciencia que ya les permite en un momento dado no solamente hacer cosas, sino tener la conciencia de que hicieron cosas y definir y volver a hacer lo que hicieron en un momento dado. Entonces es un camino evolutivo de los chimpancés hasta llegar a la misma condición humana que se refleja ya no solo en la capacidad de identificar, sino en la capacidad de crear, de construir y además de crear y construir un elemento bien interesante, la capacidad de reflexionar sobre su misma situación cultural, es decir, crear disciplinas que estudian esto que llamamos cultura desde el punto de vista evolutivo, que también tiene que ver con una dimensión de complejidad bien interesante a propósito de gracias al desarrollo cerebral, gracias al desarrollo del lenguaje articulado y gracias al desarrollo de diferentes tipos de prácticas, ¿no? En esta dimensión cultural que tiene que ver desde el punto de vista de plasmar en ciertos materiales la capacidad de escritura y la capacidad de reflejar símbolos, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido, sin utilizar materiales físicos o materiales presenciales, el hecho de poder plasmar e interrelacionar lenguajes que han permitido en un momento dado modificar nuestras pautas sobre el tiempo, sobre la comunicación, sobre el espacio, sobre el mismo conocimiento, sobre nuestra misma identidad y que de cierta manera son diferentes a las lógicas con las cuales se ha venido desarrollando la condición humana. De lo que quiero recalcar es que la cultura nace no del humano, nace de estas organizaciones biológicas que se van definiendo y se van integrando y se van agrupando, pasando por los mamíferos hasta pasar por nosotros. Un elemento bien interesante que más adelante se puede establecer. Y cómo esta complejidad tiene que ver con el hecho de que estos desarrollos culturales humanos tienen que ver a propósito de cómo afectan al cerebro humano para que ese mismo cerebro humano produzca otras obras culturales que afectan nuevamente a la dimensión cerebral y no solamente a la dimensión cerebral humana, a la dimensión de la representación que tenemos del planeta y a la dimensión de la representación que tenemos sobre todos los demás seres vivos. Es interesante y es un postulado propio de los rasgos de esto llamamos la complejidad cultural en su primer aspecto. El segundo aspecto, bueno, hay muchos conceptos sobre cultura. Hay conceptos que tienen que ver los han desarrollado, ¿cómo se llama? Historiadores griegos. Los han desarrollado también
sujetos que están en el ámbito cultural de la primera antropología que se desarrolló en Europa en el siglo XIX, algunos, ¿cómo se llama?, teóricos de la comunicación y algunos antropólogos del siglo XX que definen, ¿cómo se llama?, la dimensión cultural. La visión simplificadora pareciera ser que estos cuatro elementos de la cultura, vista desde historiadores, desde comunicólogos, desde psicólogos o de antropólogos, no se tocarían, y sin embargo se pueden tocar, y no solamente se tocan en las disciplinas, se tocan en ambientes muy precisos. Imaginemos, por ejemplo, una colonia, un barrio, un sitio en donde finalmente viven sujetos que han desarrollado esta dimensión cultural. Si nosotros hablamos, por ejemplo, los historiadores, ¿no? Un historiador como Cicerón estableció que la cultura es la relación entre dioses y hombres, es decir, ciertas creencias que tenemos. Entonces, si nosotros lo enfocamos en una cultura, unos sujetos que viven dentro de una manzana, dentro de una casa, pues ellos tienen por supuesto creencias y pueden creer tanto en los que viven ahí como sujetos presentes y vivientes, como en aquello que fue o como en aquello que será. También hay una metafísica, hay un diálogo entre esos sujetos con otras entidades, si estamos hablando más allá de los habitantes de esa misma casa. Y esos mismos habitantes se pueden aplicar a una segunda definición de cultura a propósito de lo que mencionan los mismos antropólogos sobre cómo la cultura define nuestras prácticas. O sea, los sujetos de esa casa, si están acostumbrados en un momento dado a trabajar y a fiestas, ellos tienen la representación de cuándo es fiesta, cuándo es trabajo, y todas esas representaciones hacen que sus actividades cotidianas se relacionen con estas mismas representaciones y la lleven a cabo en la vida cotidiana a través de sus acciones ejecutivas, a través de su lenguaje, a través de su misma comunicación. Si hablamos de la teoría de la comunicación en la cultura, bueno, dice Habermas que la cultura son representaciones que son compartidas a propósito de sujetos hablantes. Obviamente los sujetos que ven a casa dialogan a propósito de sus mismas visiones de la realidad para poder en un momento dado saber si están de acuerdo, si no están de acuerdo, saber qué es lo que comparten, saber en qué discrepan y saber si están de acuerdo en lo que discrepan, sin modificarlo o no modificarlo. Y sobre todo la última parte, los sujetos que trabajan en antropología en México y la cultura como fantasía, como sueño. Los que viven en una casa tienen fantasía y sueño. ¿Cuál es su fantasía y sueño? Uno fantasea en lo que no pudo ser y sin embargo lucha por serlo, o fantasea en lo que es y lo que quiso ser, lo que va a querer ser. También tiene que ver mucho en esta dimensión cultural. Y finalmente, el punto 3, la cultura en la época en la cual vivimos en la actualidad. Muchos autores como Lipovetsky, como Bauman, hablan sobre periodos de la cultura, ¿no? Y los periodos de la cultura caracterizan una manera de ser del ser humano. Vivimos el tiempo desde el punto de vista de Lipovetsky de una dimensión cultural y desde el punto de vista de Bauman en otra dimensión cultural. En el caso de Lipovetsky habla de una perspectiva en donde, siendo la cultura algo que está más allá de lo que nos encargan los reyes, o algo que está más allá de normas muy específicas de los artistas, la cultura puede estar enclavada en muchos aspectos, en los aspectos que tienen que ver con el consumo, con el entretenimiento, con el espectáculo, y eso es lo que estamos viviendo en esta dimensión, y esto lo podemos interrelacionar en lo que menciona Bauman a propósito de cómo también vivimos una época de migraciones y cómo la migración implica que haya traslados y esos traslados supongan ciertas combinaciones, ciertos rezagos, ciertas aceptaciones, ciertos rechazos en la cultura. Entonces estamos viviendo una dimensión artística cultural de consumo, una dimensión de los migrantes a propósito de la cultura y otra serie de elementos que al final de cuentas se pueden dialogar y que quizá lo hagamos en otra ocasión. Los siguientes videos intentarán establecer una relación entre de complejidad, educación, complejidad y comunicación, y luego relacionaremos la complejidad cultural con la complejidad comunicativa y la complejidad educativa. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.